Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast final dentro del Derecho Internacional Privado. Mi nombre es Griselda Yailin López López y es un gusto tenerlos aquí. El tema que hablaremos el día de hoy es el conflicto de leyes y los métodos para resolverlos. Así que quédate hasta el final del video para que conozcas el tema, interactúes con nosotros y aprendas de dicha materia que es tan importante dentro del área jurídica. Continuando y conociendo un poco más del tema, lo vimos en nuestra unidad de aprendizaje dentro de este semestre y es uno de los más importantes. ¿Por qué lo digo? Porque es uno de los elementos que toca directamente la convivencia entre distintos sistemas jurídicos cuando una relación privada trasciende fronteras. Y bueno, para hacerlo más interesante, hoy me acompaña un invitado muy especial, o bueno, más bien, yo lo invité desde los libros, el profesor Hans Kelsen, uno de los grandes teóricos del derecho, o al menos una versión simulada de él. Él nos agradece por la invitación y nos comparte que siempre es un gusto volver a la vida para hablar del derecho. Profesor, vamos a comenzar el día de hoy. Bueno, continuando, profesor Hans Kelsen, el día de hoy hablaremos y veremos el conflicto de leyes y los métodos para solucionarlo en el derecho internacional privado. Y comentándole que este tema es fundamental porque las relaciones civiles y comerciales ya no se quedan en un solo país. Hay matrimonios entre personas de distintas nacionalidades, contratos internacionales, herencias transfronterizas, entre muchas otras situaciones. Y cuando esta pregunta o cuando estas relaciones surgen, inevitablemente aparece la pregunta de ¿qué ley aplicamos? ¿La del país A, la del país B o la del lugar donde ocurrió el hecho? Suena un poco confuso a la vez, pero es importante comprender cuál ley aplicar, de qué manera y qué, más bien cuál ley aplica en dicho caso concreto, ¿no? Bueno, dentro de todo esto aparece un problema central. ¿Por qué digo que aparece este problema? Porque cada país tiene sus propias normas y cuando una relación involucra a dos o más estados, las leyes pueden contradecirse. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, un país permite el matrimonio igualitario o el otro país no. Un país exige ciertas formalidades para un contrato y otro exige diferentes, ¿no? Un país regula la sucesión de manera muy rígida y en otro país puede ser más flexible. Estas diferencias generan conflicto de leyes, que no son conflictos entre países, aclarándolo, sino conflictos entre normas aplicables a una misma situación privada internacional. Bueno, profesor Kelsen nos va a dar un poco de lo que él conoce y él nos comenta que es aquí donde surge la necesidad de elegir la ley que aplicará el juez. No es algo menor. De esa elección depende quién gana, quién pierde, qué derechos nacen y cuáles desaparecen. De mi parte, exactamente. Creo que está en todo lo correcto. Resolver este conflicto es un beneficio porque da seguridad jurídica y evita arbitrariedad dentro de las normas o dentro de su aplicación. Bueno, y entrando un poco más en la explicación del tema, vamos a explicarlo, o más bien voy a explicarlo al profesor Kelsen y que nos dé su opinión de dicho tema, ¿no? Vamos a hacer un paso a paso de qué es el conflicto de leyes. Bueno, es la incompatibilidad entre dos o más sistemas legales que pretende regular un mismo caso. Por ejemplo, una pareja de Argentina se divorcia en México. Un contrato entre una empresa mexicana y una francesa se firma en Estados Unidos. O más bien, un español muere dejando bienes en México, Perú y España. Cada país de los que mencioné puede tener una ley diferente y todas a su vez pueden ser aplicables. Y es ahí donde nace el conflicto. Y bueno, ¿cómo se resuelve? Los estados han creado métodos de solución. Una de ellas son las reglas de conflicto o normas de derecho internacional privado. Son normas que claramente no resuelven el caso en sí,
sino que indican qué ley debe aplicarse. Ejemplo, el estado civil se rige por la ley del domicilio, los bienes inmuebles se rigen por la ley del país en donde están, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, lo que las partes pactan en dicho contrato. El profesor Kelsen nos dice que estas reglas son como señales de tránsito, no te dicen a dónde ir, pero sí qué camino debes seguir o qué camino sí está permitido. El paso 2 o uno de los métodos que han creado los países es la autonomía de la voluntad. En materia contractual las partes pueden decidir qué ley aplicar, porque es un método muy útil en comercio internacional privado. La tercera es la aplicación de la ley del foro, en donde el juez aplica la ley de su propio país cuando no hay otra opción, o cuando una ley extranjera contradice principios fundamentales del derecho en general. El cuarto es la remisión y reenvío. Si la ley extranjera a la que se remite una norma, a su vez se remite a otra, entra el ejemplo clásico de que México remite a la ley francesa o Francia remite de vuelta a la de México. La quinta es la de orden público internacional. Permite no aplicar una ley extranjera si va en contra de los valores esenciales del país. En la práctica mexicana, interactuando un poco, el Código Civil Federal y los códigos estatales incluyen estas reglas, y México utiliza criterios como el domicilio, el lugar de celebración o el lugar de ubicación del bien. Y entrando un poco con el profesor Kelsen, ¿usted qué cree que los conflictos de leyes deberían desaparecer? Nos comenta que es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque mientras existen estados soberanos y diversos sistemas jurídicos, los conflictos seguirán. Lo importante no es eliminarlos, sino cómo administrarlos. Considero y pienso, a lo que nos comenta el profesor, que el conflicto es natural. La clave es tener reglas claras dentro de cada estado, dentro de cada país, especialmente porque hoy vivimos en una sociedad globalizada, todo, incluso sin darnos cuenta, participamos en relaciones transfronterizas, compramos en plataformas extranjeras, Shein, entre otras pues, y viajamos, firmamos contratos digitales, estudiamos o trabajamos a distancia. Cuando firmamos contratos, incluso en nuestros teléfonos, ¿no? De que aceptas dichas normas o para continuar debes, no sé, pues, sin darnos cuenta, tenemos muchos contratos transfronterizos con las aplicaciones o incluso o sea, es viceversa, ¿no? Nos comenta el profesor Kelsen que así es, y por eso el derecho internacional privado es tan relevante en nuestra vida humana o importante conocerlo, ¿no? Profesor, de hecho, creo que en México aún falta fortalecer esta área, porque todavía hay jueces que no aplican adecuadamente la ley extranjera o la descartan sin fundamento alguno. Se necesita, creo yo, más capacitación y también más cultura jurídica, claro que sí, es muy importante. Y para finalizar este podcast, agradecerles por quedarse a conocer, porque como en nuestra vida cotidiana, en cualquier momento, en cualquier parte, puede estar o tenemos conflicto de leyes sin darnos cuenta, porque recordemos que el derecho está en todas partes. Y a manera de reflexión podemos decir que el conflicto de leyes no es un problema, sino una realidad inevitable que tenemos en nuestra vida, en un mundo tan interconectado. Conocer los métodos para resolverlos es lo que garantiza certeza, lo que garantiza la justicia y claro que sí el equilibrio entre los sistemas jurídicos de cada país o de cada estado. El derecho internacional privado al final es un puente para que distintas normas convivan sin violentarse entre sí.
Muchísimas gracias por estar aquí. Para concluir,